Bueno, ya estamos llegando al final, pero para finalizar nuestra jornada de hoy, invito a nuestro último conferencista del día, el doctor Juan Pablo Moreno Suárez, gerente digital de Estrenar Vivienda Data Living. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Pablo, muy buenas tardes a todos. Un gusto verte después de un año de nuestro encuentro en Santa Marta, encerrados en unas condiciones un poco diferentes, pero pues bienvenido y muchas gracias. Es otra forma de disfrutar este evento que sin duda es muy importante. Es más, les tengo buenas noticias. Ya tenemos congreso próximo que después les voy a ir tirando la fecha para que ya de una vez se vayan inscribiendo. Saben que estos congresos son muy importantes para todos nosotros. Juan Pablo, tendencias del marketing inmobiliario para este 2021, atípico, diferente a todo lo que veníamos viviendo. Me imagino que ustedes también agarraron esas cosas y lo pusieron en la mesa para decir, bueno, ¿cómo vamos a salir este 2021? ¿Cierto? Así es, Pablo. La verdad fue un año atípico. Nadie se esperaba en el mundo lo que sucedió en el 2020 y la idea es comenzar a hablar sobre lo que nos espera para el 2021, incluso 2022. Ok, Entonces, todo el dale. mundo dice, Juan Pablo, todo el mundo dice, no, hay que comprar, que los precios bajaron, o alquilar, o regatear. Ahí nos vas a responder si es cierto o es mentira todo eso, ¿no? Así es, así es. Vamos a tratar de ver esto visto mucho desde de la óptica del constructor, es decir, desde el negocio, más que desde la óptica del comprador, pero sí, vamos a hablar de todo eso. Perfecto, estamos en tus manos y adelante. Listo, Pablo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es en estos próximos 40 minutos charlar un poquito sobre lo que es el marketing digital inmobiliario para este 2021. Eh, Nosotros en el 2020 tuvimos un crecimiento digital del sector bastante importante. A finales del 2019, hablando con muchos de ustedes, encontramos una brecha muy grande entre lo que son los grandes como de constructores y el resto del sector. Había una disparidad. Los pequeños y medianos constructores estaban en un proceso, sí, de digitalización, de transformación digital, pero todavía, digamos, en un tema muy incipiente. Y la verdad es que, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, el COVID en el mes de marzo nos pegó un patadón y nos sacó de esa zona de confort con la cual traíamos el sector durante muchas décadas y nos obligó a ir al mundo digital de de un solo golpe. ¿Qué pasó en el sector en el 2020 también? Un aumento de la credibilidad en el cliente digital. Para nadie es un secreto que en nuestras salas de ventas, cuando llegaban los clientes digitales, había poca credibilidad de parte de nuestros vendedores. Digamos que todavía hacia principios del 2020, cuando nosotros en las áreas de mercadeo les enviábamos prospectos y prospectos, estos no estaban tan bien recibidos o no eran tan bien recibidos por parte de los vendedores. ¿Por qué? Porque había mucho volumen, había unos prospectos, digamos, de buena, de regular y hasta de mala calidad, y era un trabajo muy grande que el vendedor, digamos, no se comprometía a realizarlo de la mejor forma. Nosotros teníamos o tenemos unas campañas de cliente incógnito y a través de estas campañas de cliente incógnito vamos evaluando cómo las constructoras van trabajando los diferentes prospectos. Y en ese 2020, inicio del 2020, finales del 2019, realmente en nuestras salas de venta no se le creía al prospecto digital. Hablando con un par de constructoras esta semana sobre ese tema en particular, nos decían, y todavía no es que estemos al 100%, pero realmente durante la época de cuarentena, donde no hubo ningún otro canal para, para atraer a prospectos a nuestras salas de venta, pues nuestros vendedores comenzaron, nuestra fuerza de ventas comenzó a, a creer un poquito más y aprender a trabajarlos. Lo otro que sucedió en el 2020 fue una transformación digital del ecosistema en su totalidad. Las instituciones financieras, las fiducias, en fin, todos los que están alrededor del proceso de comercialización de las constructoras comenzaron a crecer y comenzaron a cambiar y a transformarse digitalmente y adaptarse a esta nueva forma de vender. Está no solamente el tema de las instituciones financieras, sino está Dequín.
uno de los productos banderas que tenemos en Camacol para este 2020 y de aquí en adelante. Para aquellos que no lo sepan, The King es un proyecto que ya está funcionando prácticamente, en el cual se digitaliza, ¿sí? Toda la parte, digamos, de escrituración y protocolización de la venta. Esto ya es un paso muy avanzado y gracias a Camacol, pues hoy en día ya esto es un hecho. ¿Qué más pasó en el 2020? Un volumen de ventas histórico. Yo aquí no estoy de acuerdo con el doctor Oviedo, el director del DANE, en su primera conferencia de la mañana. Yo pienso que sí, los consumidores nos dieron su voz de apoyo. Realmente haber obtenido 194.802 unidades vendidas durante el 2020 es algo absolutamente espectacular. Es el apoyo del consumidor. Y que nuestro sector haya crecido en el 2020 un 27% más de ventas en pesos y 24% en unidades vendidas versus el 2019, habla a las claras de un sector fortalecido, de un sector en donde el consumidor nos dio su voz y su apoyo porque realmente fue un año espectacular, con todos sus problemas. ¿Sí? Tuvimos 4 meses parados, en donde por la cuarentena no tuvimos salas de ventas, aprendimos en ese tiempo a vender digitalmente, eh, acostumbrarnos a esta nueva normalidad no fue fácil, todo el tema de los protocolos de bioseguridad, el miedo que aún subsiste de mucha gente a asistir a sitios donde haya congregación de muchas personas, todo esto pasó, pero el resultado final es un sector fortalecido, es un sector que hoy en día tiene una dinámica como ningún otro en Colombia. Realmente el caso de éxito del sector constructor en Colombia en el 2020 es un caso para mostrar en Colombia. Precisamente, y haciendo un poco de publicidad con el perdón de Pablo y de ustedes, el próximo jueves, 11 de marzo a las 10 de la mañana, vamos a tener un conversatorio en Camacol entre la doctora Sandra Forero, nuestra presidente nacional, con el doctor Arango, presidente de Constructora Bolívar, la constructora más grande de este país, y el ministro Malagón, el ministro de Vivienda. Va a ser un encuentro, un conversatorio para hablar precisamente de esto, de lo que fue el 2020. Entonces, arrancando un poquito, un par de años atrás, ¿cómo estaba el sector? Para poder ver un poquito el 2021, vayámonos un poquito para atrás. Aquí están las cifras de un informe de McKinsey para Camacol en el 2018, que reflejaba un retraso tecnológico del sector inmenso, no solamente en inversión en investigación y desarrollo, en niveles de digitalización, si ustedes lo ven, estábamos al final de la fila, solamente en un mejor nivel que la agricultura y la cacería, pero éramos el sector más quedado dentro de los sectores más importantes de la industria. Y en gastos en TI o en tecnología, también éramos los sectores con respecto al ingreso que menos invertía. Vuelvo y repito, no en todas las constructoras. Hay constructoras o hay constructoras que desde hace mucho tiempo apostaron y que afortunadamente tuvieron esa visión de apostar antes del 2019 y se prepararon sin saberlo para una pandemia y salieron bien librados. Y no solamente constructoras grandes, también hay muchas constructoras pequeñas y medianas que lo hicieron. Pero en general, el sector era un sector quedado en temas de tecnología. Nosotros el año pasado, pues parte de lo que hacemos es todo el tema de salud digital. Nosotros nos hemos preocupado por acompañar a las constructoras en el tema de la salud digital, porque entendiendo que aquellas constructoras que no tengan salud digital muy posiblemente van a tener problemas para enfrentar esta nueva normalidad. Nosotros hicimos el año pasado una serie de ejercicios, aproximadamente unos 70 ejercicios, en donde hacíamos diagnósticos digitales de las constructoras. En esos diagnósticos, bajo una metodología de WhoRank, una herramienta de auditoría externa, se califica de acuerdo a unos parámetros de los buscadores de Google a las diferentes constructoras. Y la mayoría de estas constructoras estuvieron ubicados en el rango de 50, 55. Esa fue la calificación al principio de año. Entonces,
más o menos uno puede hablar de que una compañía tiene buena salud digital a partir de los 60, 65. Lo deseable es estar sobre los 70. Pues bien, de lo que encontramos en estos estudios, en estos diagnósticos que hicimos, es que la mayoría están ubicados entre 50 y 55. Muy poquitas, contadas con los dedos de la mano, estuvieron sobre los 60 puntos o por encima de los 60 puntos. Y había algunas por debajo de los 45 o 40 puntos. Entonces, eso era el sector, y esto es una muestra representativa, perdón, que iba desde constructoras muy grandes a constructoras pequeñas y medianas en todo el país, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Entonces, esto era una muestra de cómo estaba la salud digital de nuestras constructoras. En términos medios, digamos, casi que llegando al nivel de aceptable, que son los 60 puntos, pero quedados. En estos primeros meses, en estos dos primeros meses que llevamos del año, hemos encontrado ya que las constructoras han ido evolucionando. Este es el caso que no menciono, pues no me doy el nombre, pero una constructora que hicimos hace un par de días, el diagnóstico, y ya va en 61 puntos. Originalmente arrancó el año pasado sobre 52 y 53, e ir avanzando. Y de los diagnósticos que hemos hecho durante estos primeros meses, hemos visto la evolución, cómo de un año a otro las diferentes constructoras han venido invirtiendo y han venido desarrollando este tema de la salud digital. Es un tema interesante. Nosotros hacemos un diagnóstico total en 5 categorías, 5 capítulos. La normativa SEO son cerca de 250 variables y lo que intenta uno ser es como el médico de la constructora, en donde hacemos un diagnóstico total y hacemos una serie de recomendaciones. Entonces, constructoras en lo que nosotros denominamos su salud digital. ¿Qué más ha pasado? Este es el informe del Seminario de Actividad Edificadora de Camacol. Y estos son los dos informes del 2019 y el 2020. En el informe del 2019, el Internet, que es lo que nosotros denominamos las plataformas digitales, los compradores se enteraban a través de ellas en un 12.7% de los proyectos. Vemos cómo en el 2020 el Internet o plataformas digitales, search, es ya el 63.7% de la forma como se están enterando los diferentes compradores o prospectos de compradores de los proyectos. Aquí vale la pena hacer un punto y es que pues esto fue tomado durante la época de la pandemia y pospandemia, sobre los meses de julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, los medios impresos, que siempre han sido fundamentales en la búsqueda de proyectos, y tenemos muy buenos medios impresos por todo el país. Estamos aquí, Estrenar Vivienda en Bogotá, Viviendo en Cali, Informe Inmobiliario de la ciudad de Medellín, Donde Vivir en el eje cafetero, y tenemos así en todo el país una serie de revistas especializadas. Digamos que no fue medido durante el 2020 porque durante los meses que duró la pandemia, pues las salas de venta estaban cerradas y no había forma de circular las revistas. Pero pues estas arrancaron a partir del último trimestre y hoy en día se han convertido nuevamente en uno de los pilares de las estrategias de mercadeo de cualquier constructor. Y ahorita vamos a hablar más del tema. Pero aquí lo importante es ver cómo evoluciona el tema digital y cómo las plataformas digitales comenzaron a coger relevancia en cuanto a la forma de enterarse de los proyectos. Y aquí tenemos que entrar entonces a ir entendiendo cuál es la nueva normalidad del consumidor digital. Esta gráfica, que muchos de ustedes ya conocen porque la hemos visto o hablado en múltiples escenarios, es el total de búsquedas de vivienda nueva en plataformas digitales. Esa gráfica azul representa desde el mes de julio del 2019 el total de búsquedas de vivienda nueva de todas las plataformas. Ahí está Estrenar Vivienda, está Finca Raíz, Metro Cuadrado, Vivendo, Properati, La House, en fin, todas, Informe Inmobiliario Medellín, Vecindario, es decir, todas las plataformas digitales que existen en Colombia. Hasta
el mes de marzo y abril del año pasado, es decir, hasta el inicio de la pandemia, el volumen de búsquedas de vivienda nueva en Colombia era de aproximadamente 2 millones mensuales. Después de esto, a partir del mes de mayo, se pega un brinco a un poquito más de 4 millones de búsquedas. Exactamente el promedio en este momento está en 4.138.000, con algunos picos como el mes de octubre, unas caídas en noviembre y diciembre, pero se manejan más o menos un poco más de 4 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que las búsquedas de vivienda nueva a través de las plataformas digitales ha crecido a más del doble. ¿Y por qué crecieron? Primero, por el efecto de la cuarentena. Es clarísimo que durante los primeros meses, por lo menos hasta el mes de agosto, cuando comenzamos a abrir las salas de venta, no había otro mecanismo para la búsqueda de vivienda o para mercadear nuestros productos diferente a las plataformas digitales o el marketing digital. El segundo tema es el efecto de los comparadores. Los comparadores o metabuscadores son una capa intermedia que ha creado en el mundo desde hace unos 6 o 7 años entre el consumidor final y el productor del bien o del servicio. Estos comparadores, y siempre doy el mismo ejemplo en otros sectores para que lo entiendan mejor, es por ejemplo cuando uno va a buscar tiquetes, uno va a comprar tiquetes. Antiguamente uno entraba a la página de la aerolínea, uno entraba a bianca.com, a latam.com. Hoy en día el 90 y pico por ciento de los consumidores digitales o los compradores digitales ya entran a un comparador, llámese un kayak, llámese un despegar, llámese un tiquetes baratos, en fin, en cada país existen comparadores diferentes. Entonces, es a través de los comparadores en donde los compradores digitales están llegando realmente a tomar decisiones de compra, en este caso de tiquetes. Lo mismo pasa en hoteles. Cuando uno entra a buscar hoteles, uno ya no entra a la página del Marriott o del Dan o lo que sea, o el Hilton. Uno entra a un Trivago, a un Booking, a un hotel.com. Entonces, este fenómeno de los comparadores es un fenómeno muy importante. Es tan importante que Google, desde hace unos meses, sacó su propio comparador. Ustedes hacen un search de etiqueta Miami y van a encontrar como el primer SEO a un recuadro que, si ustedes lo detallan, es un comparador de Google. Para que Google, que es el todopoderoso en este mundo, en este planeta, en este siglo XXI, se tome la molestia de crear un comparador para competir a los comparadores, es porque el fenómeno de los comparadores es hoy en día algo que les está, entre comillas, quitando tráfico a su search natural. Entonces, volviendo al sector inmobiliario, el efecto de los comparadores es muy importante. Los compradores de vivienda, puede que yo haga unas campañas directamente a mi página, pero normalmente el consumidor requiere toda la información de la oferta en un solo punto. El consumidor digital de hoy en día, en tiquetes, en hoteles, inmobiliarios, en carros, busca un sitio que le ofrezca toda, digamos, todas las posibilidades para tomar una buena decisión. Entonces, el efecto comparadores también es un efecto que ha hecho que de un momento a otro del año pasado comiencen a crecer el impacto de las plataformas, porque las plataformas digitales en Colombia, todas nuestras plataformas son eso, comparadores. El tercer efecto es obviamente el tema de la pandemia. Hay una resistencia de algunos compradores a ir a sitios concurridos, por más de que existan medidas de bioseguridad y se genere toda la protección necesaria. El comprador de hoy en día se ha vuelto digital por el miedo a la pandemia. Y esto no va a cambiar mucho en los próximos años. El virus seguirá, y a menos que logremos erradicarlo en los próximos años, que Dios quiera, esto va a ser un tema recurrente para este 2021 y 2022. Hablándolo con muchos de los constructores, me decían que el volumen de compradores en las salas de venta
se ha reducido. Las ventas permanecen, no han crecido, pero el volumen en los últimos meses ya no es tanto como hace un año. ¿Qué está pasando? Por eso hablo del efecto de la pandemia. El comprador de vivienda está haciendo una preselección de los proyectos a visitar. Hace un año y en los años anteriores era muy común el tema del paseo. Vamos a comprar vivienda y se iba uno en paseo en familia y se iba a una zona y recorría la zona. Hoy en día, el nuevo comprador de vivienda es un comprador que entra, preselecciona proyectos y va directamente a esos 4 o 5 proyectos que le llaman la atención. Por eso también se ha crecido el tráfico y la búsqueda de vivienda en las plataformas digitales. Y el cuarto efecto de este aumento en el número de búsquedas de vivienda es definitivamente el efecto del mercado. Fue un año espectacular el año pasado en términos de venta. Ese último semestre o ese segundo semestre no se lo esperaba nadie, ni nosotros mismos. Entonces hay un efecto del mercado también que ha hecho que el volumen de búsquedas tienda a aumentar. Pero el resumen de esto es que el nuevo consumidor digital, y es para lo que lo tengamos en cuenta, se llena de información para tomar una decisión. Él busca, compara y elige. El comprador digital de esta tercera década del siglo XXI es un comprador bien informado. Bueno, ya después de este preámbulo, entremos a cuáles son los retos del 2021. ¿Cómo aprender a tomar decisiones con datos? Ese es el primer gran reto. La primera gran preocupación de cualquier constructora debe ser montar una verdadera estrategia de datos. Yo no me canso de repetirlo en cuanto a escenario en el cual estoy. El futuro está en los datos. ¿Cuáles son las 4 principales compañías del mundo? Google, Amazon, Microsoft, Facebook. ¿Y a qué se dedican ellos? A los datos. Los datos es el nuevo petróleo del siglo XXI. Y estas compañías valen es por los datos que poseen. Y eso mismo va a pasar en el sector constructor. Si nosotros queremos ser exitosos, tenemos que aprender a construir una verdadera estrategia de datos. Es un tema muy complicado y hablándolo con muchos de los constructores, todavía estamos rezagados en esto. Todavía existen esas constructoras grandes, medianas o pequeñas, en donde hay silos compartimentados, ¿sí? En donde cada quien es por sus datos y no existen, salvo contadas excepciones, estrategias de datos realmente coherentes y de mediano y largo plazo. Gartner, que es el gurú en temas digitales en el mundo, lo ha definido clarísimo. El futuro, el gran reto de todas estas compañías es la industrialización de los datos. La gente habla de datos, inteligencia artificial, modelos predictivos, y a veces no saben saben de lo que están hablando, pero no saben para qué es que es esto. Uno realmente debe hablar es de anticipación, porque todo eso, datos, inteligencia artificial, modelos predictivos, realmente lo que me tienen que ayudar es a anticiparme a lo que mi comprador, mi cliente quiere. Asertividad, ofrecerle lo que realmente mi cliente está buscando. Y eficiencia, hacerlo lo más productivo posible. Entonces, cuando hablemos de esto, realmente debemos es hablar de anticipación, asertividad y eficiencia. Esto lo compartí hace un año y vuelvo e insisto en esto. Nosotros todavía tenemos el foco errado en el nuevo consumidor digital. El cliente análogo es aquel cliente que es conocido. Es aquel cliente en el cual yo conozco su número de teléfono, su correo electrónico, su nombre, que tengo datos conocidos. Es decir, es un cliente identificable. El cliente digital es un cliente anónimo. Es aquel que navega en la web
que entra a mi página, pero no se identifica, no me deja un dato, o no me deja un dato conocido. Entonces, hoy en día seguimos trabajando en estos clientes análogos. Y el futuro es en trabajar en el cliente digital. La relación entre cliente análogo y cliente digital puede ser de 1:40, 1:50. Cuando nosotros hablamos de tasas de conversión en campañas, de impresiones a clics, por decir algo, siempre está hablando del 2, del 3, del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mucha gente que entra y no se identifica, y apenas logro identificar el 2, el 3, el 4%. ¿Y qué pasa con el otro 95, 96%? Muy pocos lo están trabajando. Hay algunos que ya comenzaron a hacerlo, pero muy pocos lo están trabajando. Entonces, foco. El foco en el 2021 en adelante tiene que comenzar, sin olvidar al cliente análogo, tiene que comenzar al cliente digital. El cliente análogo es el mismo que hemos trabajado desde hace 20 años, 30 años. Eso no es nuevo. Nosotros seguimos trabajando con el tema de tomar los datos al cliente, al que va a visitar nuestra sala de ventas, al que nos deja un formulario en la página, y sobre esos trabajamos. Pero ¿qué pasa con aquellos que están buscando y no dejan datos en ningún lado? Hay mucha gente que ni siquiera quiere dejar datos, le da miedo dejar datos y navega en forma anónima, pero es un comprador. Entonces hay que comenzar a aprender a trabajar en lo que es el cliente digital. Este comprador digital, aparte de lo que me pudiese dejar en temas de conocimiento, de datos análogos, llamémoslo así, me deja muchísimos datos, pero muchísimos datos. ¿En dónde? En su navegación. Esta mañana, viendo la conferencia de la House del doctor Andrés Uribe, eso es lo que uno debe hacer y lo que sea, y lo que estamos haciendo en la mayoría de las plataformas, es comenzar a trabajar con las huellas digitales de ese cliente digital. Y es muchísima la información que uno puede recibir. Yo, por ejemplo, puede que no me deje el nombre, puede que no me diga, mire, yo soy Juan Pablo Moreno, cédula tal, teléfono tal. No, pero me está diciendo a qué proyectos está entrando, qué proyectos está viendo, de qué metraje está haciendo la búsqueda, en qué zona está buscando, de qué tipología está buscando. Me deja mucha información. Ese cliente deja mucha más información que el que me deja un formulario. Pero hay que aprender a buscarlo y a almacenar esa información. Esa información dice muchísimo. Es la base del marketing moderno, lo que algunos vendedores de libros llaman el marketing 4.0, que no es otra cosa que conocer también a nuestro consumidor, a nuestro cliente, que podamos predecir su comportamiento y anticiparnos a sus decisiones. Esa es la base del marketing moderno, del 4.0. Y eso no se consigue con los clientes análogos. Que yo me llame Juan Pablo y que tenga una cédula tal y un correo tal no me dice mucho. ¿Qué me dice a mí? La traza digital. Entonces hay que aprender a trabajar en temas de trazas digitales, huellas digitales. Este es un diagrama que siempre les presento y en el que no me cansaré de repetirlo. La industrialización de la data tiene 4 grandes componentes o etapas. La primera es la gobernanza de los datos. La segunda, la de modelos analíticos y ojalá ir hasta modelos predictivos, que básicamente es hacer información a partir de los datos. El tercero es todo lo que es la gestión de audiencias, hacer campañas efectivas con nuestros clientes. Y el cuarto y el más importante, cómo logramos generar ingresos a partir de eso. Y esto está basado en un solo concepto, en una palabra que no tiene muchas letras, pero sí tiene un gran fondo, que se llama la innovación. Nuestras compañías tienen que migrar a ser compañías de data e innovación. Ese es el futuro, por no decir el presente. Y este es el trabajo, no es un trabajo rápido. Este trabajo, así sencillo como lo ve este diagrama, puede ser un trabajo de 3 o 4 años, pero hay que comenzar a hacerlo. Tenemos que comenzar en nuestras constructoras a industrializar la data. Si nos demoramos en arrancar, vamos a demorarnos en tener resultados.
Pero bueno, la industrialización de la data, ¿para qué? Les traigo dos ejemplos de lo que uno debe hacer en el 2021 con esta data, si tuvieran la data. En esto estamos trabajando en Estrenar Vivienda. Estamos trabajando en todo lo que es la analítica de datos aplicada a resolver problemas diarios. Cuando yo hablo con muchas constructoras, me dicen, es que uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces hacemos campañas digitales y nos llegan 200, 500, 3000, me decía una constructora hace un par de meses, prospectos, y a veces nos ahogamos en la cantidad de prospectos. Creo que todos nos hemos enfrentado en ese problema y a veces nos toca decir, paren, paren, no más campañas, porque es que no somos capaces en este momento de atender la cantidad de prospectos que tenemos. Y yo me pregunto, digo, ¿parar una campaña? ¿Parar buscar prospectos para atender prospectos? El problema es como el famoso dicho de vender el sofá. Lo que tenemos es que seguir buscando, pero tenemos que buscar una forma eficiente de trabajar esos prospectos. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo no matar el proceso importante que es conseguir clientes? Es como si yo cerrara mi sala de ventas y dijera, ¿sabe qué? Tengo tantos clientes por atender, ojalá, que voy a cerrar la sala de ventas 15 días hasta que yo logre evacuar todos los que me han llegado en esta semana. Se puede hacer, pero no es más lógico mantenerla abierta y generar un proceso paralelo de atención de estos clientes. Muchos lo han hecho, muchas constructoras, creo que un 80-85%, han comenzado a trabajar con un equipo de prospectación o prospección o un equipo de precalificación de prospectos, es decir, un mini call center o un equipo que se dedique a telefónicamente trabajar estos prospectos antes de pasárselos a la sala de ventas. ¿Por qué? Porque es que cuando a mí me mandan una campaña y me mandan 300 prospectos, uno consigue prospectos buenos, prospectos regulares, prospectos malos y prospectos muy malos. Y normalmente, y ustedes lo saben muy bien, más del 90% o a veces el 90% de estos prospectos no sirven, ¿sí? O son de mediano plazo, o es gente buscando, o gente que no está interesada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograr hacer un filtro eficiente y productivo? Pues bien, con datos, con datos. ¿En qué estamos trabajando? Cuando nosotros tenemos un proceso activo de búsqueda de compradores, tenemos este problema. Entonces, ¿cómo distinguir dónde están los clientes buenos? ¿Cómo calificarlos? Es como colocar en la sala de ventas, vea, los que van a comprar en esta fila, los que están interesados en conocer del proyecto solamente en esta fila. Es cómo logramos nosotros priorizar la atención de esos prospectos con datos. Nosotros en este momento estamos trabajando en un modelo de scoring para priorizar atención. ¿Qué es un modelo de scoring? Es realmente generar unos modelos matemáticos que me saquen la probabilidad de compra de cada uno de estos prospectos. Sé que hay algunas plataformas que estamos trabajando en el tema, no solamente Estrenar Vivienda, hay otras que lo están haciendo. ¿Cómo se hace esto? Lo primero es que tenemos que tener la data necesaria. Para hacer un modelo matemático, para hacer un modelo predictivo, normalmente se necesita mucha data. Entonces, hay que asegurar tener esa data. Lo segundo, la construcción misma del modelo predictivo. Esa construcción puede llevar más o menos entre 4 y 6 semanas y normalmente un modelo matemático tiene una variable que se llama el ajuste, que me indica el grado de confianza que tiene ese modelo. Lo tercero que hacemos
es que enriquecemos esa data, porque a veces la data o la base de datos que nosotros tenemos no es lo suficientemente amplia o algunas variables no tenemos. Entonces hay que procurar un proceso de enriquecimiento de data en línea. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de bots que me ayudan en la atención del prospecto y comienza a sacarle data. Y la otra forma de sacar data es de la data en línea. Esas trazas digitales que hablaba ahorita. Es entender este comprador qué está buscando. Y no solamente qué está buscando, sino cómo lo está buscando y con qué asiduidad o cuántas veces entra. Porque eso me da un grado de intención de compra. Nosotros, por ejemplo, sabemos cuántos proyectos visitó, cuáles días los visitó, qué tantas veces entra. En fin, nosotros en trazas digitales podemos conseguir muchísima información. Luego generamos con este modelo un número, un score, por eso se llama un modelo de scoring, donde generamos la probabilidad de compra. Y esa probabilidad de compra se le envía a la constructora para que priorice la atención. Estamos trabajando con una constructora en un piloto. Entonces, con ellos lo que hemos hecho es que hemos dividido los diferentes prospectos en tres rangos. El rango de probabilidad alta de 0.56 para arriba, el score es un número de 0 a 1 o puede ser un número de 1 a 100, no importa. De 0.56 hacia arriba hemos denominado aquellos que tienen alta probabilidad. De 0.25 para abajo, todos los que son de baja probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues priorizamos. ¿Cuáles son los clientes que vamos a atender primero? Aquellos que son de alta probabilidad. Entonces, ya no tenemos que esperar 3 días, 4 días, 5 días para atender un cliente. Y coincidencialmente el cliente bueno es el que normalmente estamos atendiendo de último. No, con este, con este score podemos ir saltándonos la fila y atendiendo realmente a los clientes de más alta probabilidad casi que inmediatamente. Uno pudiese atender con este proceso a un buen cliente en cuestión de horas, que es fundamental en los índices de conversión y de productividad. ¿Por qué? Porque es que en el mundo digital, el comprador digital, cuando yo dejo algo, cuando yo hago una pregunta, una requisición a un vendedor digital, yo espero una respuesta rápida. Entonces yo tengo que responderle a este cliente en cuestión de horas. Ya no es en cuestión de días o semanas, es en cuestión de horas. Entonces es fundamental poder priorizar a estos clientes. Entonces los atiendo en una forma prioritaria. Un triage es lo que nosotros estamos haciendo. A los de baja probabilidad, muy sencillo, se les está mandando un correo. Es gente que normalmente debe estar buscando información. Entonces se le manda un correo con un buen brochure digital, con una cotización bien bonita, en donde se amplía la información y se le deja un número de contacto para que llame si requiere más información. Normalmente este cliente de baja probabilidad de compra no significa que no vaya a comprar, sino que su probabilidad es baja, pero puede resultar muchas ventas ahí también. Entonces se le da la opción para que si sigue interesado, nos contacta a través de un número. Y los que están en la mitad, pues simplemente eh, se hace el prefiltro o se sigue con el proceso tradicional, que es buscar más información para saber si tiene alta probabilidad o no de compra, o se le pasa a la sala de ventas. ¿Qué hacemos con esto? Dos objetivos. Uno, mejorar la velocidad de atención de los clientes. Y dos, trabajar en ese grupo intermedio, ya no con el 100% de los registros, sino con un 30 o 40%, que eso lo que significa es un ahorro en costos, porque yo puedo bajar este equipo. Entonces la constructora también se está ahorrando costos en esto. O si decido mantener el equipo, pues también voy a evacuar con mayor velocidad estos clientes de la zona media. Esto es lo que es el modelo de scoring basado en datos. Es un ejemplo, pero es el tema de cómo vamos a enfrentar el marketing a través de los datos para este año y los próximos años que vienen. ¿Qué otro reto tenemos?
nosotros siempre nos hemos preguntado desde hace décadas, oiga, ¿cómo estructuramos un proyecto basado en la demanda? En la conferencia de Andrés Uribe de la House hace un rato, él medio mencionaba algunas cosas que ellos están haciendo. Pues bien, eso ya existe y lo tenemos nosotros y estamos trabajando con ello desde el año pasado. Es ofrecerle a las constructoras herramientas de investigación de mercados basados en la demanda. La investigación de mercados tradicional en el área de la construcción en los últimos años se ha trabajado más desde la oferta. Entonces, normalmente la investigación de mercados tiene dos primeros capítulos, que es lo que es el análisis del entorno, que es entender todas estas variables externas que afectan y condicionan cada uno de los mercados, en términos de movilidad, en términos de servicios, etcétera, etcétera. Es el análisis del entorno sobre un proyecto en particular. También hacemos análisis de competencia. Entonces, el segundo capítulo de cualquier investigación de mercados en el sector construcción es todo lo que es el análisis de la competencia. ¿Cuántos productos hay en esa zona? ¿Cuántos productos en la zona de influencia? No solamente geográfica, sino en cuanto al tipo de producto. ¿Cómo es el comportamiento, la velocidad de ventas? Todo esto sigue siendo una estructuración de proyectos a partir de la oferta. Eso también, capítulo 1, capítulo 2. ¿Dónde está lo adicional en estos capítulos? El tercer capítulo ya es el cálculo de la demanda. Esta es estructuración de proyectos ya desde la demanda. Entonces, nosotros, a través de este proyecto Data Living es la marca, a través de Data Living, nosotros calculamos la demanda. Es decir, les decimos, mire, para este proyecto existe una demanda en el mercado de 2.520 unidades, con un nivel de confianza o un margen de error en ese cálculo del 7%. Entonces le damos argumentos al constructor, no solamente cualitativos, sino cuantitativos. No estamos consultando un inventario, lo que estamos es testeando a ese consumidor final. ¿Cómo lo hacemos? Como lo decía Andrés en su charla de la House, por las bases de datos que tenemos en las plataformas. Si alguien puede hacer un cálculo de una demanda, son las plataformas digitales, con nuestras bases de datos, con los registros de todos los que compraron vivienda, que están comprando vivienda y que van a comprar vivienda. Es el concepto de testear el consumidor en el momento. No basarse en decisiones sobre la oferta, sino sobre la demanda. Entonces, hacemos el cálculo de la demanda. Y no solamente hacemos el cálculo de la demanda de 2.520, sino que hacemos una correlación con oferta, que es más importante aún. Porque te decimos 2.520, pero en la zona hay una oferta de 3.000. O en la zona hay una oferta de 800. Incluso uno puede bajar hasta por tipologías. Y uno le puede decir, mire, en la tipología A que usted está, que tiene en su anteproyecto, la demanda es tanto y la oferta es tanto. Entonces comienzan a tomar decisiones incluso en cuanto a la distribución de un proyecto. Entonces el cálculo de la demanda, que es determinar el número de demanda que tendrá el proyecto propuesto, su correlación con la oferta, pero sobre todo las características más adecuadas de esa vivienda. Lo otro, el cuarto capítulo, es la perfilación de los clientes. Entonces, no solamente les decimos cuántos clientes, sino cuáles son esos clientes. Les perfilamos sociodemográficamente a estos clientes, a esta demanda. Y el quinto capítulo es como el Disney World, es probar, es la prueba de concepto. Escogemos este anteproyecto, este brochure digital que tiene la constructora y se lo mostramos al cliente, al que me dijo que sí estaba dispuesto a comprar en esa encuesta. Y el cliente me califica y me dice qué les gusta del proyecto, qué no les gusta del proyecto, qué les gustaría
que tuviera el proyecto y qué no les gustaría que tuviera el proyecto. Con todos estos insights, la constructora va a tener la información suficiente para tomar decisiones. Este es otro ejemplo de lo que uno debería trabajar con datos. Los datos están diseñados para esto, para generarle valor agregado a todos los procesos de una constructora. Y me puedo quedar muchísimo tiempo, quienes me conocen saben que puedo extenderme mucho tiempo más con otros ejemplos adicionales sobre cómo con los datos vamos a construir realmente futuro y vamos a conseguir comercializar nuestros proyectos. Esas son las tendencias del marketing digital para el 2021-2022. Lo primero es entender al comprador, para hacer un resumen, entender al nuevo comprador digital, que es un comprador bien informado, es un comprador que quiere tener en un solo punto toda la información disponible. Por eso herramientas como las plataformas digitales o nuestras revistas impresas son importantes, porque la revista también es importante en ese punto. Yo ahí tengo como un catálogo de los proyectos. Yo lo puedo hacer digitalmente, lo puedo hacer en forma impresa, pero lo importante es entender que nuestro comprador requiere de toda la información disponible para tomar una buena decisión. Y lo segundo es trabajar en dónde están los problemas de nuestras constructoras, dónde están los cuellos de botella, entender cuáles procesos hoy en día, digamos, requieren un apoyo. Y cualquier proceso, ahí les mostré dos ejemplos, el problema de la congestión de los prospectos, digamos, en la precalificación de prospectos, o el tema de cómo estructuramos un proyecto. Entonces, hay que trabajar en ellos, con innovación, construyendo a partir de la data modelos que me permitan a mí hoy en día trabajar con un mayor grado de certeza. Eso es las tendencias del marketing digital, es lo que les traía para hoy y pues muchas gracias. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias por tan enriquecedora presentación. Tengo varias preguntas, ¿tienes un par de minutos? Todos los que ustedes quieran. ¿Vamos pidiendo almuerzo mientras tanto o qué? Pablo, que sean dos, churrasco. Bienvenido, bienvenido. Bueno, primer pregunta. ¿Cómo se puede lograr una promoción efectiva de los proyectos inmobiliarios articulando los portales con las redes sociales? Ok, Hoy en día que tienen tanta fuerza las redes sociales, ¿no? ok. Bueno, esto es importante y es supremamente importante porque hay que entender que el marketing digital tiene, digamos, varios capítulos. Los dos más importantes es el concepto de marketing por interés, que son redes sociales, y marketing por intención, que es todo lo que es search, Google. Eso es, digamos, como los dos grandes pilares. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y cuando estamos hablando de search, estamos hablando de plataformas digitales. Entonces, digamos que el marketing por intención hoy en día son plataformas digitales y marketing por interés son redes sociales. ¿Qué diferencia hay? El marketing por interés es muy importante porque me da alcance. No hay nadie que tenga el grupo objetivo tan grande como lo puede tener un Facebook para dar un nombre propio. Ellos me dicen, mire, la población con ese perfil que usted está buscando son 347,000 personas y yo se los puedo contactar. Pero que una persona tenga el mismo perfil demográfico que el de un proyecto no significa que esa persona tenga intención de comprar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago marketing por interés, lo primero que tengo que hacer es generar una campaña para crear demanda. Porque vos y yo, Pablo, podemos tener el mismo perfil, pero de pronto vos querés irte para Argentina y yo quiero irme para México. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos la misma intención y eso sucede. En cambio, cuando uno hace marketing por intención a través de las plataformas digitales, la gente que entra ahí tiene intención de compra. Entonces yo ya no tengo que crear demanda. La persona que está buscando vivienda tiene intención de compra. Entonces aquí es un marketing diferente, no de crear demanda, es de generar la mayor afinidad, la mayor, llamémoslo, ser
un, crearle los factores para ser tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Entonces, esa es la diferencia entre redes sociales y plataformas digitales. Así es. Bueno, segunda pregunta. En esta nueva tendencia de comercialización de proyectos inmobiliarios mediante canales virtuales, ¿qué atributos de los proyectos son los que más se deben destacar? Por ejemplo, ubicación, proximidad, entorno, áreas comunes. O sea, ¿ha cambiado eso frente a la comercialización presencial? Sí, ha cambiado mucho. Y yo pienso que lo primero que tiene que hacer cada área de mercadeo es trabajar en cuáles son las fortalezas de cada proyecto. Eh, si vos tenés unos ojos bonitos, pues trata de que se vean bien los ojos, ¿de acuerdo? Si Claro. vos tenés unas piernas muy flacas, pues no te pongas una falda en caso de una mujer ni pantalones cortos. Me Entonces, describiste perfectamente. de acuerdo, Pablo. Entonces, la idea es que uno tiene que conocer muy bien su proyecto y conocer la competencia. ¿Por qué? Porque el consumidor digital te va a comparar. Entonces, si vos no destacás lo mejor de tu proyecto, seguramente te va a comparar con variables que no son adecuadas. Entonces, la recomendación es conocer muy bien el proyecto, cuáles son las fortalezas, y lo segundo, compararse con la competencia, que eso es lo que va a hacer el consumidor digital. Claro. Bueno, en la mayoría de los sectores, los canales de comercio electrónico son cada vez más seguros, ¿no? Son más confiables e incluso más robustos. ¿Qué podemos decir de eso en el sector inmobiliario? Bueno, el sector inmobiliario, como lo decía al principio de la conferencia, viene con un retraso tecnológico de muchos años. Si nos comparamos con otros sectores, pues todavía estamos bastante retrasados. Sin embargo, creo que Camacol está haciendo un muy buen trabajo con todos los actores. En primera instancia está el tema de las constructoras. ¿Sí? Las constructoras vienen trabajando en desatrasarse tecnológicamente. Por eso nosotros nos hemos preocupado tenemos una línea de productos que es la consultoría digital, en donde acompañamos a las constructoras a ser cada vez más robustos y mejores en su salud. Está el tema de las instituciones financieras. Ahí es lo que vos estás hablando, las instituciones financieras son líderes en los temas de tecnología. Y el último pedazo del proceso, digamos, inmobiliario, es todo lo que es la protocolización o la escrituración de los proyectos. Y ahí es donde está el proyecto Dekin de Camacol, que realmente para mi concepto es el proyecto bandera en este 2021. Así es. Bueno, voy con la última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando este evento del día de hoy. Cerramos la primera parte. Ahora tenemos un mercado para nuestros proyectos y los inversionistas del exterior cada vez pisan más fuerte, ¿no? O sean los colombianos del exterior que vienen al exterior y vienen e invierten acá o los foráneos. ¿Qué tan preparado está el sector para materializar esas oportunidades mediante los canales virtuales? Bueno, creo que hoy en día la presencialidad nos ha Ah, llevado a una característica y es que no importa si yo estoy en Medellín, en Cali, en Miami o en Buenos Aires, mm, realmente yo tengo que prepararme para un consumidor digital que no esté físicamente en mi proyecto, primero. Lo segundo, hay unas condiciones económicas increíbles. El año pasado, las remesas, a pesar de que la asociación bancaria había pronosticado que íbamos a caer un 40-45% en las remesas, terminamos dando una sorpresa y al final del año las remesas crecieron versus el 2019 en un año de pandemia. O sea, hay mucho dinero del exterior, de gente, de colombianos residentes en el exterior que están hoy en día invirtiendo en Colombia. El 80% de esos colombianos, esas remesas, son destinadas a lo que uno llamaría eh, el mantenimiento y asociados a temas de vivienda y a temas de manutención de familiares en Colombia. Y hay muchos colombianos también que terminan invirtiendo en Colombia porque tienen la esperanza de cuando estén viejos o en su edad de retiro, volver al país. Entonces, hay una oportunidad en el exterior para que podamos vender. ¿Que estamos preparados? Estamos comenzando a prepararnos. Precisamente con Camacol estamos en este momento en la primera feria digital en el exterior, para colombianos residentes en el exterior. Es un esfuerzo de Camacol en el cual queremos ofrecerle
a los constructores la posibilidad de mostrar sus proyectos a los colombianos residentes en el exterior. Es un tema de aprendizaje, es un tema en donde no es un tema fácil. Buscar colombianos en Estados Unidos es como buscar una aguja en un pajar, ¿sí? Son poco más de 2 millones de colombianos en una población de 300 y punta millones en los Estados Unidos, pero eso acá a través de los canales digitales es posible. Y los resultados, digamos, que estamos teniendo en la feria son resultados que cada vez son mejores. Entonces, digamos que está el mercado, están las constructoras preparadas y está Camacol trabajando para sus constructores en poderles ofrecer canales de comercialización efectivos. Así es. Juan Pablo, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Espero que nos volvamos a ver en Santa Marta. ¿Será que el año que viene volvemos? ¿Cómo la ves? Pues pongámonos una cita, Santa Marta 2022, en esta misma época. En 52 semanas nos vemos. Y cambiamos el churrasco por una mojarra frita con los pies en la arena, ¿no? Creo que ya es hora de terminar esta conversación porque ya me dio hambre. Bueno, perfecto. No, ya estamos llegando al final. Chao, Juan Pablo. Recuerden ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y LinkedIn como @CamacolColombia. De esta manera nosotros vamos llegando al final de esta primer jornada del cuarto encuentro nacional de ventas. Definitivamente el tiempo se pasó volando. Para mañana les tengo una sorpresa maravillosa que es el Congreso, con muchas novedades. Ya tenemos fecha, ya tenemos todo alineado para que ustedes puedan volver a participar de los congresos que organizamos con Camacol. Nos despedimos, pero no sin antes agradecer a todos nuestros conferencistas del día de hoy, a todos ustedes. Muchísimas gracias también por acompañarnos, a los patrocinadores que hicieron posible este encuentro, que ellos son Estrenar Vivienda, Data Living, patrocinador oficial, Holcim, Finca Raíz, Sandler Training, 100 Cuadras, Smart Home, Estrategias Comerciales, Banco da Vivienda, Properati, Credicorp, Vica, Banco Caja Social, Vivendo, La House, un abrazo grande para Andrés, y Estilo Ingeniería. No olviden también diligenciar la encuesta y visitar la muestra comercial. Los espero mañana a las 8 a.m., viernes 8 a.m., para que continuemos ampliando nuestros conocimientos sobre estrategias comerciales en la reactivación del país. Esperamos su puntualidad y nos vemos mañana. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao. El sector inmobiliario viene adaptándose rápidamente al mundo digital. Como parte de este proceso de innovación nace Data Living, un servicio sin precedentes en la historia del sector inmobiliario que consolidará la más completa fuente de información y de análisis sobre la oferta e intención de compra de vivienda nueva en Colombia. ¿Quiere conocer la viabilidad de sus proyectos? ¿Quiénes serán sus potenciales compradores? ¿Cuál es el tamaño del mercado y perfil del comprador? Data Living tendrá las respuestas. Alianza entre Camacol Presidencia, Estrenar Vivienda y Acierto Consultores. La plataforma le permitirá hacer consultas de información y personalizar reportes de una manera fácil y amigable, a partir de indicadores socioeconómicos, análisis de la oferta y perfilación de la demanda. Con Data Living también podrá realizar estudios de mercado a la medida de sus necesidades, permitiendo conocer la aceptación de un anteproyecto, analizando su entorno, normativa vigentes y potencial de desarrollo. Data Living es el nuevo escenario para la planeación inmobiliaria de vivienda nueva a través del análisis de datos. Data Living, un producto hecho a la medida. Los colombianos estamos librando una batalla muy importante contra el coronavirus, guardándonos en nuestros hogares, pero para muchos de nosotros hay un nuevo llamado y es a seguir trabajando por el país, por mantener viva la economía que pone alimentos sobre las mesas de nuestras familias. Entonces, vamos a tener que salir a las calles, a nuestros puestos de trabajo, pero no podemos bajar la guardia. Hay que ser precavidos para no dejar avanzar al enemigo y así proteger la salud de todos, porque todos juntos nos cuidamos. ¿De qué nos estamos cuidando? De una infección respiratoria aguda, como una gripa que se puede complicar con tos, fiebre, malestar general e incluso dificultad para respirar, y que se contagia muy fácilmente por contacto directo con personas u objetos infectados. Y en eso está la clave para entender lo que hay detrás de todas las recomendaciones.
Hay que evitar el contacto entre nosotros y con las superficies que pueden estar contaminadas. Pues es un virus pegajoso e invisible que puede estar en las manos del amigo que saludamos, en el lápiz que pedimos prestado, en las manijas del baño o en cualquier lugar. Por eso es fundamental usar tapabocas, no tocarnos para saludar, tratar de no compartir objetos, mantener una distancia de 2 metros, no hacer reuniones de más de 5 personas y evitar multitudes. Esto para evitar que se nos pegue el virus. Y si se nos pega, el jabón corriente es muy bueno para destruirlo. Lávese las manos frecuentemente durante 30 segundos, incluyendo las uñas entre los dedos, pulgares y muñecas. Hágalo antes y después de cada comida. Lave todo lo que use con alcohol, escritorio, computador, herramientas, etc. Todo esto es indispensable porque si el virus se nos pega de las manos y luego nos tocamos la cara, ahí es cuando nos infectamos. Entonces hay que lavarse las manos y lavar todo para evitar el contagio. Además, recuerde que hay personas que pueden estar infectadas y aún así no mostrar síntomas. Bien por ellos, pero mal por el resto, porque los asintomáticos están fabricando y pasando el virus sin darse cuenta. Respetemos y acatemos las recomendaciones con buena actitud. El autocuidado es una responsabilidad tanto con uno mismo como con los demás, familiares, amigos y compañeros. Ahora, si nada de esto funcionó y presenta síntomas, estornude y tosa contra el antebrazo o en un pañuelo desechable, nunca al aire. Use tapabocas, quédese en la casa y repórtelo de inmediato al personal de salud y seguridad en el trabajo o al director de la obra para recibir la ayuda necesaria. Al salir de su vivienda. Las autoridades locales están imponiendo restricciones a la movilidad y al acceso a lugares públicos. Esté atento a estas restricciones. Salga siempre con tapabocas y solamente vaya a los lugares que sea estrictamente necesario. Solo un adulto de la familia debe salir de la vivienda a hacer compras de primera necesidad. No envíe menores ni personas mayores o enfermas. Tampoco reciba visitas. Cuando regrese, quítese los zapatos en la entrada y lave la suela con agua y jabón. Lávese bien las manos y no se toque con nadie al saludar. Cámbiese de ropa antes de entrar en contacto con otras personas y deje separada su ropa de trabajo de la ropa de estar en casa. Recuerde que es un virus pegajoso. Nunca reutilice la ropa sin antes haberla lavado. Los adultos mayores de 60 años que tengan insuficiencia respiratoria, renal, hepática o cardíaca necesitan un cuidado especial, pues son más vulnerables. Evite el contacto, mantenga la distancia y lávese bien. Si es posible, asígneles un baño independiente. Al ingresar a la obra. Tenga buena actitud con las personas designadas para hacer el control del acceso. Las medidas de protección contra el virus son sencillas, pero es difícil recordarlas todas y seguirlas. Para eso están ellos. Si no sigue sus instrucciones, no se le permitirá entrar a trabajar. Las recomendaciones son las de siempre: tapabocas, distancia, no contacto, 0 multitudes. Si se amontonan, la persona encargada podrá suspender el ingreso de todos hasta que se organicen. Quien tenga temperaturas iguales o mayores a los 38 grados no podrá entrar. Sin excepción, estos controles y normas aplican para todos. Al salir de la obra. Lávese antes y después de ponerse su ropa de calle. Vaya a su casa directamente. Entre menos tiempo afuera, menos probabilidad de contagio. Mantenga puesto el tapabocas hasta llegar. No se toquen, basta con decir nos vemos, ni se amontonen. La persona encargada podrá bloquear la salida hasta que cumplan estas normas. Durante el día de trabajo. Ya saben, no contacto y distanciamiento. Lave casco, monogafas y tapaoídos con jabón. Lávese las manos antes y después de cada comida. Evite prestar o pedir cosas prestadas, pero si es necesario, lávelas antes de recibirlas, entregarlas y de usarlas. No haga reuniones de más de 5 personas. El tapabocas es obligatorio durante toda la jornada. Encargados del almacén. De nuevo, no contacto para saludar y distanciamiento con trabajadores y visitantes. Lave todas las herramientas antes de pasarlas y al recibirlas. Si la gente se amontona en el almacén o en las zonas de recibo y entrega de materiales, la atención debe suspenderse. Limpie con alcohol mínimo 3 veces al día todos los artículos de trabajo. Mantenga limpio el almacén y bien ventilado. Tenga siempre gel antibacterial de más del 60% de alcohol para trabajadores y visitantes. Y si puede, use guantes quirúrgicos. En los campamentos de obra. Designe a una persona debidamente capacitada a limpiar con agua, jabón y alcohol todo: mesas, computadores, impresoras, cosedoras, etc. Prohibido distraer a esta persona con otras tareas. Esta es su única misión y es de dedicación exclusiva. Ella deberá portar permanentemente tapabocas y guantes. En su campamento siempre debe haber gel antibacterial, tapabocas y guantes de látex. Úselos si es posible.
Recuerde, no contacto y distanciamiento, no comparta objetos, reuniones máximo de 5 personas. Para evitar aglomeraciones, los cortes a los contratistas deberán hacerse de uno en uno. Todos los días, al inicio y al final de la jornada, la persona de aseo debe hacer una limpieza general. Igual, todos deben limpiar su puesto de trabajo y sus artículos personales 2 veces al día con alcohol. La ventilación del campamento es esencial. Baños de la obra. Reporte al personal de salud y seguridad en el trabajo o al director de la obra si los encuentra desaseados, sin agua o sin jabón. Cuando los use, mantenga distancias mayores a 2 metros. No tome agua de la llave, no use los baños si hay mucha gente adentro. Trabajadores del casino. De nuevo, no contacto y distanciamiento entre trabajadores y con visitantes. Separe las mesas. Si hay aglomeraciones, suspenda la atención hasta que la situación se normalice. Implemente al menos 2 o 3 turnos para servir los diferentes alimentos del día. El casino solo dará el plato de comida. Cada trabajador deberá traer sus propios cubiertos y el vaso. Todo el personal que trabaja en el casino debe cumplir las normas sanitarias de manipulación y expendio de alimentos. Gorros, tapabocas, exámenes médicos, etc. Mantenga su casino en perfectas condiciones de aseo y ventilación. Esas son pues todas las medidas que debemos acatar para cuidarnos a nosotros, a nuestros compañeros, amigos y familiares. Recuerde reportar si tiene síntomas. De esta manera, juntos nos cuidamos, mantenemos activa la economía y le damos la batalla al virus. Si quiere más información, consulte este sitio web.